Tienes el botón de la presentación. Bueno, tiene razón Aniceto que todavía los ingenieros seguimos siendo más cerca. Venga, digo que tiene razón Aniceto en el sentido de que los ingenieros todavía tenemos cosas que hacer y que deberíamos seguir siendo válidos, ¿no? Y yo creo que ha habido un par de debates, uno en el Colegio de Caminos hace unos meses sobre el papel un poco de la ingeniería en la sociedad actual, en el cual que también coincidimos algunos, y a partir de ahí se planteó entre un grupo la posibilidad de hacer unas jornadas de cara a ir viendo qué podíamos proponer de cara a este proceso electoral largo que tenemos en este año y, bueno, decir un poco cuál es el papel que la ingeniería tiene que cumplir en determinadas políticas que en muchos casos se están decidiendo sin tener en cuenta a los profesionales. Bueno, yo voy a bajar un poco el nivel de Aniceto y voy a ir a un tema ya práctico, como es el de la movilidad urbana. El lema este que digo de la movilidad para las personas versus movilidad de los coches, pues bueno, tiene su porqué, ya lo veréis a lo largo de la presentación. Bueno, cuando vemos algunos, no todos, la planificación de la movilidad en la ciudad la vemos de un punto de vista intermodal. Es decir, que hay personas que van a pie, otros van en bicicleta, otros utilizan el transporte público, también hay muchas personas que se meten en un automóvil. Yo siempre digo que mucho no habrá evolucionado la tecnología cuando el automóvil se encuentra en unas prestaciones, digan lo que digan, a pesar del cambio a la energía eléctrica y otra serie de cambios, hay un paradigma de estos que hay que tener en cuenta. Es que si para mover una persona que pesa 80 kilos multiplicado por 1,3 que tiene la ocupación de los vehículos en área urbana son 100, 110, tenemos que mover un cacharro de 1000 kilos, algo está pasando. O sea, algo está pasando, yo creo que es uno de los temas que tendríamos que empezar a pensar. Entonces, o bien estamos pensando demasiado en cómo mover máquinas, en cómo mover flujos de un lado para otro, cuando en realidad lo que tendríamos que pensar en ver un poco que las personas tuvieran accesibilidad a las distintas actividades que se llevan a lo largo de la vida diaria. Y teniendo en cuenta que esta movilidad, sea del modo que sea, se produce en un espacio público donde tiene que haber una cierta coincidencia en el tiempo y una coincidencia en el espacio. Muchas veces el tiempo se tiene poco en cuenta, nada más para ver si es eficaz el modo de transporte, cuando a veces dentro del desplazamiento van otro tipo de actividades que se hacen y que en muchos casos determinan el que cojas un automóvil al salir de tu casa o que te vayas en un tren de cercanías con tu tablet, tu MP3 o con el sistema que sea, que desde luego en salud y otros términos es bastante negativo el balance para el automóvil. Bueno, lo que iba diciendo, las tecnologías se han aprovechado poco. Cuando resulta que se siguen haciendo infraestructuras y a veces con inversiones muy grandes que pueden hipotecar a una ciudad por 20 o 30 años, como pasa con la ciudad de Madrid, cuando resulta que se están haciendo prácticamente con un objetivo muy parecido al que teníamos en los años 60 y 70, que es que se desplacen vehículos de un sitio para otro y nunca sabiendo si verdaderamente al llegar a ese sitio van a tener acogida esos vehículos y las personas que van dentro, en el fondo le va a ser efectiva esa movilidad. Si pensáramos más en las personas, probablemente no haríamos determinado tipo de infraestructuras y sobre todo intentaríamos que verdaderamente la priorización de otros modos que gastan menos energía y deterioran mucho menos la ciudad tuvieran posibilidades de desarrollo frente a un uso generalizado del automóvil, que ya digo que es un objetivo que teníamos en los años 60 y 70. La intermodalidad tampoco es un esquema que se lleva hablando mucho, se habla de aparcamientos de disuasión. Yo creo en este país hemos llegado un poco tarde con el aparcamiento de disuasión, cuando resulta que nosotros estamos todavía ligando la utilización, las operaciones al número de plazas de aparcamiento para que un área comercial funcione adecuadamente. En otros países en este momento es un tema que ya ni lo ligan a la posible utilización del transporte público. Más bien tendrían que ver otro tipo de sistemas mucho más ligeros que son en el ámbito cercano se produjera ese intercambio con el transporte colectivo. Y finalmente hay un tema cultural y es un tema que puede influir en el planeta. Ahora todo, como decía Aniceto, se mueve a nivel global y es, si resulta que nosotros valoramos tanto la movilidad automóvil,
¿Qué van a hacer en las ciudades africanas? ¿Qué está pasando en China con los Tata, y que en este momento tienen unos niveles de contaminación impresionantes? ¿Qué está pasando en las ciudades latinoamericanas? ¿Y qué va a pasar en África cuando unas ciudades todavía mucho menos adaptadas que nuestros centros históricos se acaben inundando de automóviles? Pues yo creo que tenemos bastante responsabilidad en esa situación, en no haber visto un poco a años vista cuál sería el papel del automóvil en una sociedad como la nuestra. Bueno, si pensamos en las personas, habría otro tipo de medidas, que bueno, algunas de ellas las vais a ir viendo a lo largo de la presentación, pero que hay que hacerlas. No solamente el automóvil tiene que tener una red que llegue a todos los puntos del territorio, tendrían que tener las otras movilidades y además otro tipo de prioridades. Tendría que ser un espacio amable por el que se desarrollaran esas movilidades. Tendríamos que crear áreas libres de coches, porque en el fondo, cuando un barrio es inhóspito por la movilidad automóvil o el deterioro ambiental es fuerte, al final pasa eso, que también la gente busca un sitio más apropiado para vivir, también busca el verde los fines de semana, cuando lo interesante sería que el verde viniera a la ciudad. Ya lo dijeron los arquitectos que construyeron el Central Park, y yo lo sigo diciendo. Probablemente, si trabajáramos mucho más para arborizar y para dar una buena calidad a nuestras ciudades, no tendríamos esa necesidad de que las horas punta ya no se produzcan. Se producen los días laborables, pero también se producen los fines de semana, y en algunas áreas, coincidiendo con los grandes centros comerciales, se complica toda la movilidad en ese área, y a veces es un efecto determinante para moverte a un punto u otro de la ciudad. Bueno, modelos los ha habido. Hay un modelo como Ámsterdam, una ciudad modelo de bicicleta, donde la consistencia intermodal se produce en todo el espacio público, pero que aprovechó en las últimas décadas la regeneración de los barrios en torno al centro de la ciudad, que ya era bastante peatonal y prioritario a las bicicletas y al transporte colectivo y a los tranvías. Todo esto se ha ido renovando las tecnologías, y al mismo tiempo, pues esta imagen que vemos abajo, que es un aparcamiento de bicicletas de unas 8.000 plazas de bicicletas, cuando yo lo comparo con medidas como por ejemplo la que se han hecho en mi ciudad, donde hace unos años, cuando se planteó la terminal de largo recorrido de Atocha, y fueron los responsables al Club de Debates Urbanos y tuvieron con la gente del club un debate fuerte, allí como se nos abrieron los ojos, cuando todo lo importante era hacer 2.500 plazas de aparcamiento en un área con una accesibilidad en transporte público como es la estación de Atocha, y 800 taxis, y nos decíamos, pero bueno, esto es normal en un punto con la accesibilidad que tiene la estación de Atocha. Bueno, en Norte Europa ya no hablan de aparcamientos de disuasión de coches, hablan de aparcamientos para bicicletas o otros sistemas ligeros que permiten una compatibilidad mucho mayor en la cadena de desplazamiento entre modos y priorizar los modos que verdaderamente no deterioran la ciudad. Copenhague es el otro modelo, ciudad de los peatones. Es una ciudad que durante 30 años, desde el año 1962, que ha sido el Stroget, el primer eje peatonal de Europa en un eje comercial del centro de la ciudad, era lo que empezó a hacer Copenhague, que se hacía en Madrid, en ejes como Preciados y Carmen. Bueno, pues no hemos evolucionado. Madrid todavía sigue siendo ejes peatonales comerciales. Por ejemplo, Fuencarral, hay gente que lo ve como un eje positivo. Pues algún día, no puedo entrar en esos temas porque no me va a dar tiempo a presentar el resto, pues no es positivo. Que se lo digan a los vecinos que han perdido la accesibilidad en transporte público y que al final se ha convertido en un corredor de franquicias cualquiera. Y encima, pues bueno, sí, menos mal que por lo menos vienen en transporte público porque no hay más capacidad de aparcamiento, pero que en el fondo son como medidas urbanísticas que tienen poca visión de futuro, ¿no? Es algo de que, bueno, pues que vengan a comprar aquí lo mismo que pueden comprar en un centro comercial de la periferia. Copenhague todo esto lo fue haciendo recuperando espacios, quitando automóviles, poniendo otros usos, recuperando un poco la vida mediterránea de la ciudad norte-europea. Y bueno, yo creo que es un modelo que precisamente lo hizo porque los crecimientos de la ciudad, de la nueva ciudad, lo hizo a través de ejes de transporte colectivo, de ejes de tranvías, de ejes de autobuses o de una impulsión de los modos verdes para que se pudiera ser el modo principal de moverse en la ciudad. ¿Qué ocurre? Pues que en Copenhague tienen la mitad de vehículos por habitante que el que tenemos en una ciudad como Madrid. Son 800 y pico mil habitantes. Estoy hablando en los ejemplos de grandes ciudades. Bueno,
¿Qué pasa? ¿Aquí no hemos hecho cosas interesantes? Claro que sí. Son imágenes de una época especial en la planificación en nuestro país, que fue en los años 92 a 96, con la Dirección General de Ciudades, en la cual se empezó este tipo de planificación, por el cual yo estaba allí. Claro, por eso tengo tanta información, tengo mis contactos con las ciudades y, bueno, pues algunas de nuestras ciudades son conocidas mundialmente, precisamente por haber hecho una planificación de movilidad para las personas. Por ejemplo, Granada, cuando empezó a darnos cuenta, uno de los factores urbanísticos que funcionan es que a veces el malo viene de fuera, es decir, la presión motorizada viene de fuera, cuando resulta que el ayuntamiento muchas veces hace medidas para intentar organizar la movilidad de la ciudad, tendría que pensar más y en coordinar con la administración regional, que probablemente, si no queremos que se nos llenen las ciudades de coches, tendría que hacerse otra ordenación del territorio. En la tercera jornada se verá esto. Bueno, pues Granada en aquel momento tenía esta calle que era el principal acceso a la ciudad, y la primera reflexión que hicimos fue, anda, pero si resulta que la ciudad de Granada son 280.000 habitantes, casi 240 están en 4 kilómetros. ¿Por qué no lanzamos una serie de proyectos para que verdaderamente la gente pueda venir a pie en la mayor parte de los desplazamientos urbanos? Bueno, esta idea parece fácil, pero ponerla en marcha supone modificar un poco todas las políticas, y no tengo tiempo de contarlas, pero en parte se ha conseguido. Datos hay muchos, pero nosotros no los manejamos. No manejamos que por un carril de 3,5 caben 900 coches y caben 14.000 vehículos, digo 14.000 personas montados en un metro ligero, o a veces, aunque a veces hacemos los metros ligeros donde no hay densidad suficiente para que funcionen. Tampoco nos damos cuenta que la mayor parte de los análisis en Centro Europa resulta que la accesibilidad de la gente que viene en bicicleta o en tren a los centros de las ciudades, ese tipo de gente viene más veces al centro y muchas veces consume más que el que viene en coche, que viene con un cierto estrés, viene corriendo, compra rápido, se vuelve a ir y en el fondo utiliza menos la ciudad. También hay que hablar de la intermodalidad, y lo que hay que aprovechar son los proyectos emblemáticos de la ciudad, como hizo Bilbao con el puente de Euskalduna, cuando dedicó el mismo espacio a las personas de a pie en bicicleta que a los que iban en automóvil. La verdad que hoy lo agradecen tener un mirador sobre Abandobarra tan importante. Ya, nada, en 2 minutos acabo. Los recintos históricos también tienen su movilidad especial. También lo hemos olvidado. A veces quitamos el transporte público en lugar de mantener transportes públicos adecuados a los centros históricos, cosa que los italianos hace 30 años que lo llevan haciendo. Y ahora vamos a ver quizá un poco la estrella. Hay una ciudad en España, que es Donostia San Sebastián, que desde el año 90, en 30 años, ha hecho un proceso paso a paso, como el que hizo Copenhague en su momento, para reconquistar una ciudad para las personas. Y lo vais a ver en imágenes. Primero, coordinando actuaciones con el Ministerio Central para que cuando las actuaciones que se hacían en la costa tuvieran la infraestructura de los modos verdes y se redujera la movilidad en la entrada al centro de la ciudad. Pero no voy a contar este proyecto, voy a contar el proyecto que ha hecho en las 2 últimas legislaturas, que es por lo que es hoy conocido mundialmente Donostia. Y es el organizar las redes peatonales y ciclistas a toda la ciudad, en una ciudad que tiene grandes dificultades, como se puede ver en este esquema. Se había trabajado en las áreas amarillas, que eran las zonas planas, pero sin embargo resulta que si queríamos resolver esto de una forma equilibrada territorialmente, había que pasar este sistema continuo y de buen equipamiento para los modos no motorizados a toda la ciudad. Una primera actuación dentro de una operación de viviendas del Gobierno vasco permite hacer el primer salto. A partir de ahí se empiezan a llamar transportes públicos verticales. A continuación, el Ayuntamiento de Donostia, durante 2 legislaturas, en lugar de dedicarse a gastar dinero en infraestructura viaria, en hormigón y en asfalto y en otros derivados de la urbanización, se dedica a acondicionar toda la ciudad con distintos sistemas verticales que permitan esta movilidad generalizada, la movilidad de las personas dentro de la ciudad. Bueno, pues al mismo tiempo que el Ayuntamiento hacía las operaciones públicas, los privados también daban accesibilidad a sus edificios. Una operación gigante en el barrio de Inchaurrondo Viejo permitió interconectar todos los espacios, ganar accesibilidad, quitar vehículos de las calles y al mismo tiempo generar todo un sistema peatonal y ciclista
que te permitía moverte por la ciudad. Esto, evidentemente, cuando se puede hacer, tú el coche lo dejas tranquilo y no lo mueves a las áreas de actividad. Se crean metodologías de intervención dependiendo de los distintos tipos geográficos del terreno. Se mete el tema en un programa europeo, programa Civitas, y se empieza a hacer de forma masiva actuaciones de todo tipo, públicas y privadas, que con la rehabilitación de los barrios de la ciudad consolidada de ahora, no de la ciudad histórica, sino toda la ciudad, se puede hacer este tipo de actuaciones que te permiten una movilidad continua y amable por la ciudad. Y ya la parte final es que solo en la ciudad, pues no, también el territorio, también es posible que la gente en San Sebastián a 200 metros tiene un gran paseo peatonal y ciclista que recorre las 3 playas, que tiene completa accesibilidad, que tiene señalización en toda la ciudad para saber el tiempo que tardas de un sitio a otro, y que se coordina con la administración regional a la hora de que estas infraestructuras se muevan por todo el territorio de Guipúzcoa. Esto, al final, es una actuación que durante 30 años permite unos cambios de movilidad importantes, y hoy San Sebastián, como Londres, que también tiene este tipo de actuaciones, o como Medellín, que tiene un sistema de transporte público emblemático y que ha permitido, con este tipo de sistemas de transporte público intermodales, que estas ciudades empiecen a pensar, estas ciudades del tercer mundo empiecen a pensar que se puede organizar la movilidad no a base de coches por todas partes, porque ellos también los quieren, ya tienen posibilidades de tenerlo, sino mediante otro tipo de actuaciones. Y estas imágenes, para cerrar, gente visionaria que vio cómo Bruselas, año 2100, o un desarrollo costero puede tener otros sistemas de transporte, o sea que gente que piensa en cuál es el futuro del automóvil ya la hay, aunque tengan que ser de la banda de Siné, y hagan proyectos donde un vehículo con ocupación 1,3 se une a otro montón de vehículos con ocupación 1,3, se convierte en un vehículo público y encima se mueve a pedales y en bicicleta. Y lo siento, me pasa 3 o 4 minutos. Muy bien.